Facundo Montenegro, a Augusto Holke, debe ser el apellido. Le vamos a seguir diciéndole a Augusto nomás. A Abril, que acaba de sumarse ahí con su foto. Gente, bueno, como de costumbre, agradecer también la presencia. Está muy bueno tenerlos. Ya sabemos que divertido no es, pero bueno, habrá que ponerle la pila necesaria para que podamos entender un poco más. Hay algunas cosas que van tomando forma positiva. No sé, esta semana estoy muy contento, muy feliz de poder anunciar que empezamos de nuevo que podemos iniciar de nuevo las tutorías presenciales. Eso tiene un fuerte componente académico y tiene una fuerte sensación de pertenencia para mí. Volver al aula, volver a la presencialidad, volver a tenerlos cara a cara, para mí es un enorme orgullo, porque es fruto de mucho trabajo volver a la presencialidad. No es solamente, bueno, estamos volviendo y nada más. No es así de fácil. Te juro por Dios que no es así de fácil. Gaby, perdón. O se te disparó o no escuché, no entendí, perdón. Gaby Ulloque. No, profe, estaba abierto, estaba en un video, estaba puesto justo. Fue sin querer. Dale, Perdón. dale. Perfecto. Les comentaba que para mí es un enorme placer poder volver al aula, y bueno, y conocerlos y verlos, a varios de ustedes, muchos que no, porque muchos viven lejos, o muchos todavía no están ahí como para venir a la presencialidad, pero recuerden que nuestra universidad no ofrece materias a distancia, como en algún momento hemos conversado con Augusto, que él me decía así, en realidad hay que irse acostumbrando, hay que irse haciendo la idea de que o te tenés que venir a vivir a Córdoba o tenés que viajar todos los días, depende de tus condiciones y de tus distancias. A mí me parece que siempre la distancia máxima para viajar son 20 y pico, 30 kilómetros hasta la universidad, más que eso es complicado, más que eso se pone como muy difícil. Conozco gente que hacía 60, 70 kilómetros todos los días de ida y de vuelta, qué sé yo, Cosquín, por ejemplo, La Falda, y la verdad que se complica. Bueno, por este año, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero para el año que viene vayan pensando alguna otra solución, porque se pone difícil. Yo les digo desde mi óptica, desde mi visión de vivir casi al lado de la facu. Ese es el otro problema que tengo. O sea, yo vivo muy cerquita de la facultad. Pero muy cerquita. Vivo a 10 minutos en la moto, ¿no? Profe, es optativo el parcial 3, ¿verdad? No entendí, perdón. A ver. De nuevo, a ver, para. Gaspar, no sé qué dice, se cayó. ¿Que me callé yo? Que me callé. De repente se cayó el sonido. Y no sé qué dice que es optativo el parcial 3, Ramiro. O sea, sí. Me refería, profe, si es obligatorio rendir el parcial 3 teórico o si podemos optar por el final. Yo creo que sí. Para que la pregunta esa está difícil como pregunta de final de álgebra. Una cosa es que vos rindas el parcial. Ningún parcial de teoría es obligatorio, ninguno. Claro, a eso iba. Gracias. Por eso Ramiro, ahí voy entendiendo la pregunta. Pero ninguno de los otros dos tampoco era obligatorio. Ninguno. De teoría estoy hablando. Ahora, si vos te sacás una buena nota en el práctico, más de 7, y si te sacás 7 o más de 7, si te sacás 7 o más de 7 en los parciales de teoría, promocionás, pero la promoción es una opción. Es una opción. Lo único obligatorio en esta materia es
sacar mínimo 3,6 en los parciales de práctico, digamos. Y la realidad, ¿sabe cómo se dice? Se dice que en los 4 parciales de práctico, incluido el recuperatorio, de los 4 parciales tenés que aprobar 3 con mínimo de 6. Es decir, si alguno de los 3 no lo aprobaste con mínimo de 6, recuperás. Podés recuperarlo y incluso regularizado o incluso promocionás. Con el recuperatorio también se promociona esta materia. Así que, bueno, la situación es esa. O sea, no hay obligatoriedad con el teórico. ¿Estamos de acuerdo, Ramiro? Esa es la situación. Sí, profe, gracias. Así como en el grupo. Sí, Gaspar, perdón. Yo no dije nada. Así como puso la Fer en el grupo de WhatsApp, recuerden por favor, tercer parcial de teoría, el martes 26 de octubre, el martes 2 del 11, el recuperatorio. El recuperatorio es de cualquiera de los 3 parciales, del primero, del segundo o del tercero. Profe, usted había dicho que si se complicaba el 12 podía ser como el sábado un tipo de llamada para el recuperatorio, si no recuerdo mal. Un tipo de llamada ¿para qué? Claro, o sea, para rendir el recuperatorio. ¿Y por qué? Si quieren hacerlo, digamos, si en vez de hacerlo el 26 del 10, el recuperatorio, perdón, si quieren hacerlo en vez del 2 del 11, quieren hacerlo la semana anterior, que es el sábado 30 de octubre, yo no tengo problema. Pero no el sábado que sigue. Ah, el sábado 30. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el problema es que el sábado sí, el 2 de noviembre, del 2 de noviembre ya lo tengo ocupado. No tengo problema de tomarlo antes, pero el examen, el recuperatorio es así, o el 2 de noviembre o el sábado anterior, no las 2 fechas. Valen, si obtenemos la promoción solo deberíamos inscribirlo en una fecha final. Sí, si tienen promoción total, es como todas las materias, Valentina, si tienen promoción total se inscriben en un turno y en ese turno es como si le firmaran la libreta. En realidad le suben a la autogestión su nota. No tienen que presentarse al Zoom ni nada, o sea, te inscribís, Valentina se sacó 3 días en el práctico y 3 días en el teórico, se inscribe y a los 2 o 3 días después del examen se fija si su nota está bien cargada en su autogestión. Si no está cargada bien en la autogestión, me llama a mí desesperadamente y me dice, profe, vos sabés que no me subieron la nota, y entonces ahí empezamos a ver qué pasa. Cosas que no suceden casi nunca, subrayando el casi. No sé, Tadeo, si quedó claro, está todo bien, no sé qué querías que te repita. El final se aprueba con 7, el final se aprueba con 6, Franco. Ninguna materia se aprueba con 7 en esta facultad. Todas las materias finales se aprueban con 6. Esa es una reglamentación que surgió el año pasado y hasta ahora la venimos cumpliendo, por supuesto. Tadeo, el día del recuperatorio, que el día del recuperatorio es o el 2 del 11 o el sábado anterior. Sábado anterior es el horario que quieran. Ponemos a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde, a las 5, a la hora que quieran. Pero por lo que veo va a ser el 2 del 11. No veo mucha gente queriendo rendir el sábado anterior, pero ustedes véanlo. No quiero influir al respecto. Por eso, Tadeo, por eso. Yo creo que los que tengan problemas, ¿cuál es el problema del 2 del 11, Augusto? ¿Hay otro parcial? Sí, ahí está el parcial de física, el segundo parcial. Claro, pero como es un recuperatorio, es un tema. O sea, por eso yo te cambié la 26. Y ustedes me dijeron que no, que el 19 ya tenía anunciado, me parece, que uno de análisis, me parece. Sí. Sí, el 19 también.
Por eso, prefiero que se junte con un recuperatorio que hay menos gente. Prefiero que se junten 2 recuperatorios que hay menos gente. ¿Eh? Menos gente perjudicada, me refiero. ¿Mm? Para los que opinan que no puedo tomar 2 parciales el mismo día, como es la reglamentación en algunos colegios secundarios, les cuento que puedo tomar 2 parciales el mismo día tranquilamente. O sea, que si buscan por ahí la salida, prefiero que me digan, che, profe, no puedo rendir el martes, veamos cómo me tomás de otra forma, no sé. Lo arreglamos legalmente, estoy hablando, ¿no? O sea, pero no quiero que empiecen a tratar de salirse por la tangente legal del centro de estudiantes o por ahí, porque no hay forma de salir por ahí. Y siempre, no sé, yo siempre me he vanagloriado permanentemente de que las cosas se solucionan conversando, no yendo a quejarse. Quéjense conmigo, ¿eh? Me llaman por teléfono y me dicen, vos sabés que no puedo, bueno, veamos cómo hacemos, no sé, ya veremos. Pero la solución a todos los recuperatorios que no se puedan rendir el 2 de noviembre o el sábado anterior, es una opción muy simple la que les puedo brindar. Augusto, te la estoy ofreciendo a vos también si querés en este momento. Hacemos un Zoom, nos juntamos, no sé, con Augusto y con los 2 o 3, o les hago un Zoom a cada uno, tampoco tengo problema, y entonces hacemos un Zoom y con algunas preguntas orales del parcial. Que tampoco hay que tener tanto miedo, porque, no sé, el Augusto conversa conmigo 2 o 3 veces por semana, así que ya casi somos como de la familia, y bueno, o la Fer, o la Abril Ludeña, o cualquiera, o el Gabriel Ulloque, cualquiera. Anímense a rendir oral, loco, porque ustedes son ingenieros. Ustedes no son profesionales que tienen miedo de hablar. Ustedes tienen que hablar, tienen que aprender a hablar. Y no sé, no me considero un profe tan malo para tomar teórico así de que te voy a desnucar frente a un examen. Sí te voy a hacer que estudies y que me demuestres cuánto has estudiado, ¿no? No estoy diciendo con esto de que, sí, el Augusto se va a sacar un 10. No, es mi función docente. Hacerlo renegar para que la apruebe. Renegar quiere decir estudiar nada más. ¿Sí? Yo en los exámenes hablo y exijo e intento que el examen sea muy similar a lo que hacemos cuando tenemos clase. Que el examen sea conceptual, no que vos me recites una definición de memoria. Cuando vos me decís, el determinante de una matriz es un valor intrínseco asociado a una matriz cuadrada, a mí me da, pero por acá me da la definición esa, porque eso no es una definición, esa es la primera, los primeros 2 renglones del apunte. Eso no es una definición. Ni siquiera has mirado lo que sigue. Así que, si tienen algún problema, siempre es lo mismo, gente. Cuando llega fin de año es todo un despelote de fechas y siempre lo terminamos arreglando. Así que ustedes no se preocupen. Cualquiera que tenga problemas, cualquiera, lo conversamos por privado y lo vamos a arreglar. Ustedes no se preocupen por eso. Pero sí, las opciones, le cuento, son exámenes orales. No voy a abrir un aula virtual cada vez que ustedes quieran venir a rendir para tener las 15 preguntas o las 10 preguntas, no sé. Es un examen oral. No estoy metiendo miedo con esto, al contrario. Yo siempre pensaba que era mejor el examen oral, pero no sé, probablemente por ahí te da un poco de miedo, un poco de susto, qué sé yo, no sé. Vos fíjate. Bueno, ¿algún otro tema para solucionar de todo esto? ¿Alguna duda? Agustín Aliendro, tenés el micrófono abierto y si querés decirme algo, me lo decís, o cerrás el micrófono, lo que quieras, pero no te escucho. Bien, perfecto. Bueno, listo, comencemos. Dale, perfecto. Hoy vamos a ver la segunda parte, la segunda clase de espacios vectoriales. Espacios vectoriales me parece un tema, ya se los he comentado, un tema muy grosso. Los espacios vectoriales son conjuntos que incluyen a un conjunto de vectores. Entonces, cuando vos empezás tu concepto diciendo que los espacios vectoriales son conjuntos de vectores, yo ya dije, listo, este tipo barra A, perdón por la expresión tipo, es un tanto grosero.
No leyó muy bien el concepto, porque los espacios vectoriales no son conjuntos de vectores, son conjuntos que tienen un conjunto de vectores, un conjunto de escalares, una ley de composición interna, una ley de composición externa y 10 axiomas. Es decir, que un espacio vectorial tiene 5 elementos: conjunto de vectores, conjunto de escalares, ley de composición interna, ley de composición externa y 10 axiomas. Entonces, alguien que se suma ahora a nuestra clase diría que a estas dos cositas de acá le podríamos llamar suma y producto. Eso en realidad es una simplificación del lenguaje. En realidad no se llaman ni suma ni producto, y a mí me gustaría que ustedes le dijeran como corresponde. ¿No era producto por escalar? No, porque este es un producto de vectores. Perdón, este es un producto definido como vos quieras. No solamente es un producto por escalas. Este simbolito se llama ley de composición interna y vos me tenés que poder decir el concepto. Y este simbolito se llama ley de composición externa y vos tenés que poder decirme el concepto. Entonces fíjate, cuando yo te diga en el examen o en el parcial, hablemos de espacio vectorial, te estoy preguntando todo esto. Te estoy diciendo, bueno, el espacio vectorial es un conjunto que incluye a un conjunto de vectores, a un conjunto de escalares, a una ley de composición interna. Si vos me decís suma ahí, yo digo, che, qué feo que está hablando. Ya está hablando demasiado en cordobés. Una ley de composición interna, una ley de composición externa y 10 axiomas. Entonces yo te digo, bueno, a ver, contame qué es una ley de composición interna. Y una ley de composición interna es la operación que incluye a elementos de un solo conjunto. Por ejemplo, la suma de vectores. La suma es la suma canónica. B1 más B2 igual a B3, donde B1, B2 y B3 son del conjunto B, del conjunto de los vectores. Mientras que la ley de composición externa es aquella operación que incluye elementos de dos vectores, de dos conjuntos, perdón, que son el conjunto de los vectores y el conjunto de los escalares, y da como resultado un elemento del primero de los conjuntos, por ejemplo, del conjunto de los vectores. O sea, si vos haces K por B, no importa cómo lo hagas, no importa si producto escalar o algún producto que redefina todo, el resultado siempre es un vector. Bueno, entonces todo esto es un espacio vectorial. Y entonces, por ahí siempre viene un compañero mío y me dice, pero ¿y entonces qué es un subespacio vectorial? Un subespacio vectorial, fíjate, es esto. Es los 10 axiomas, la ley de composición interna, la ley de composición externa, el conjunto de los escalares y un subconjunto de vectores. Eso es el subespacio vectorial. Mientras que esto en negro es el espacio vectorial. Entonces, fíjate. Si vos me definís así el subespacio vectorial, yo te voy a contar que el subespacio vectorial incluye 10 axiomas. Entonces a veces vos me vas a decir, bueno, pero yo a veces verifico solamente 4 axiomas. ¿Por qué? ¿No era el 1, 4, 5 y 6? Pará, porque los axiomas no tienen número. Ah, Los claro. axiomas no le pusiste los números. Si vos me decís, ah, sí, profe, porque el subespacio, cuando verifica, cuando tiene ciertas condiciones, o sea, fíjate, cuando pasa de acá a acá, cuando pasa de acá a acá, tiene que cumplir ciertas condiciones, que ya vemos cuáles son. Ciertas condiciones, verifica 4 axiomas. Y entonces, acá siempre viene la misma pregunta mía. Bueno, ¿cuáles axiomas? Siempre hay alguien que dice como le da gusto, el 1, el 4, el 6 y el no sé cuánto. Y yo digo, pero si yo no sé los números de los axiomas, los axiomas no tienen números. Entonces vos qué me tenés que decir a gusto. Y ¿No era tiene que elemento venir neutro? Era, creo, elemento neutro, ley de composiciones. para Augusto, Sí. ahí vamos. La forma de enunciar los axiomas es
con el enunciado del axioma, no con los números. No, Tadeo, el subespacio no puede ser más grande que el espacio porque es un subconjunto. No puede ser que el subvectorial tenga más vectores que el espacio vectorial que lo contiene. O sea, siempre en relaciones así. Espacio vectorial, subespacio vectorial. ¿Está claro esto? Esta es una pregunta esta vez es una pregunta de muchos estudiantes. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para que el subespacio vectorial, en vez de verificar 10 axiomas, yo verificando 4 ya sé? Sí, puede ser igual, Valen. Puede ser igual. Sí. Por eso decimos que el espacio vectorial puede contener o ser igual que el subespacio vectorial. Este símbolo quiere decir contiene. Contiene o es contenido, depende de cómo se lea. Contenido quiere decir en forma de conjunto, o sea, el elemento A pertenece al conjunto A. El conjunto B está contenido en el conjunto A. Fíjate. El lado abierto es para el conjunto mayor. Estudienlo, este símbolo, este es como si fuera una C chiquita y alargada. O sea, en la forma correcta, fíjense, es esta. Un trazo paralelo y un trazo que vuelve. Así. O sea, así. Es como un igual pero unido acá. Esto quiere decir que el conjunto B es mayor que el conjunto A. Es mayor en cuanto a cantidad de elementos, gente. Por ejemplo, el conjunto de los números reales y el conjunto de los números naturales. ¿Quién es más grande, los números reales o los números naturales? Bueno, Vale. Profe, pero también hay otra cosa, es que ese símbolo significa que B está exclusivamente incluido en A y no son iguales. Bien, fíjate, es el símbolo que yo voy a poner acá, abierto para el lado de la R. Porque no pueden ser iguales, o sea, acá no va igual, porque el conjunto de los naturales siempre es más chiquito. Los reales tienen los números fraccionarios y los naturales no. Los reales tienen los negativos y los naturales no. Es como dice Gaspar, eso que Gaspar enunció tan correctamente, así con un lenguaje muy pulido. Ramiro Franco, ¿cómo sería? ¿Cómo sabría yo? Ramiro es mi nombre. Ramiro, dale. Sí. ¿Un subespacio vectorial puede ser igual a un espacio vectorial o siempre va a ser más chico? Fíjate lo que yo escribí acá, Ramiro. Claro, o sea, está adentro, siempre está contenido dentro del espacio vectorial. No, mira, puede ser igual. Ah, bien, gracias. El símbolo es así y así. Es como cuando yo pongo A mayor o igual que 5. ¿A puede valer 5? Sí. Esta rayita es el igual. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe, gracias. Dale, perfecto. Valentina Chesel, te contesté ya esto de puede ser igual. ¿Quedó claro? Listo, sigamos. Entonces, bajo ciertas condiciones, se pueden verificar 4 axiomas solamente. ¿Por qué? Porque a veces el subespacio vectorial hereda ciertas propiedades del espacio vectorial. Fíjate esto que te estoy contando acá. Mira, esto que te escribí acá, fíjate. Te lo voy a simbolizar acá. Fíjate,
Si el cero vector, si el cero de los, si el vector 0 está acá, yo ya sé, perdón, no lleva flecha, lleva rayita. Si el cero vectorial está acá, yo ya no verifico lo del neutro aditivo de vectores, porque yo ya sé que el 0 está acá y ya lo verifiqué para el espacio vectorial. Pero si el 0 vectorial está acá, o sea, si el 0 vectorial en vez de estar acá, está acá, a lo mejor acá hay otro vector, qué sé yo, el 5, el vector 5, que sea 0 para la suma de vectores. Eso se puede dar en la ley de composición interna. Que el 0 no sea el elemento neutro de la suma canónica. Eso es todo un tema. Entonces, esto que puse acá, en este celestito horroroso, esto es lo que traté de explicitar acá, gente. Lo quiero poner en el mismo color para que lo veas. Y te le voy a poner una flecha también fea, cosa de que te acuerdes vos. O si vos querés hacer alguna acotación acá de que esta explicación es esto que puse de las propiedades heredadas. Por eso, un subespacio vectorial no puede tener más elementos que un espacio vectorial, para los que preguntaba recién. La Valentina preguntaba si eran iguales nomás, pero uno de mis compañeros recién decía si el subespacio vectorial puede ser más grande que el espacio vectorial. No, seguro que no. No, seguro que no. Bien. Gente, esto de las notaciones, de las notaciones. Ténganlo muy en cuenta. Copien despacito, pregunten todo lo que quieran, todo lo que se les ocurra. Profe, Escucho. ¿el conjunto K está adentro del espacio vectorial o está afuera y se une al espacio vectorial a través del producto? No. El conjunto K está dentro del espacio vectorial. Ah, bien. El espacio vectorial es un conjunto de 5 cosas. Un conjunto de vectores, un conjunto de escalares, ley de composición interna, ley de composición externa y 10 axiomas. ¿Sí? Sí. Franquito, ¿pregunta? ¿O era eso? No, quería preguntar cuáles serían los 4 axiomas que sí o sí tienen que, digamos, aplicarse en un subespacio vectorial. Verificarse. Tenemos 2 fuentes para sacar los axiomas y no estoy seguro que sean ambos, digamos, que ambos estén numerados igualmente. Entonces no puedo buscar. Está bien. Yo entendí perfectamente la pregunta, pero estoy macheteando porque no me acuerdo de memoria. Porque ustedes lo tienen ahí como anotados como axioma 1, 4, 6, y eso me parece horroroso. ¿No son el vector 0 que es elemento neutro, el inverso y las dos leyes de composición? No sé, fíjate, mira, en la página del 120 mío está la definición de subespacio y dice, en los últimos 2 renglones, para demostrar que un conjunto W es subespacio de un espacio vectorial B, solo es necesario verificar axiomas primero, cuarto, quinto y sexto. El primero es la propiedad de cerradura, o sea, que sumar 2 vectores te da un vector, es decir, la definición de la ley de composición interna. El cuarto es el elemento neutro de la adición. El quinto es el elemento inverso aditivo, es decir, B y menos B, es decir, que sumar 2 vectores te da el vector nulo. Y el 6 es la ley de cerradura de la multiplicación por escalar. ¿Cómo dijo el del inverso, profe?
El del inverso aditivo, que B más menos B te da el neutro. Ahí está, porque había dicho, si sumas dos vectores, tiene que dar el vector nulo. Claro, si No sé, sumás si sumas su B, vector y el opuesto. claro, sí, sí, sí. O sea, el vector A más el vector B te tiene que dar 0, porque B es menos A, en forma genérica escrito. Ah, bien. ¿Lo estoy diciendo claro o estoy muy complicado? Sí, sí. Cuando A y B son opuestos. Cuando A más B me da el vector neutro. El neutro aditivo. ¿Sí? O sea, A y menos A. Así se simbolizan los vectores opuestos. ¿Por qué? Porque A más menos A es igual al vector nulo, al neutro aditivo. Me parece que lo había dicho bien, loco. Me parece. Si no, ahí lo tienen escrito. Bien. Pero bueno, entonces el 1, el 4, el 5 y el 6. De las definiciones que están acá de espacios vectoriales, de los axiomas de los espacios vectoriales, pero en un concepto no se les vaya a querer escribir, no se les vaya a querer ocurrir escribir 1, 4, 5 y 6, porque eso no existe. No tienen los nombres. Eso, a ver. El Fede Miso uso 1, 4, 5 y 6. Bien, Fede, gracias. Ahí está, perfecto. U pertenece a BK, escalar, entonces, bien, perfecto. Pero recuerden, los axiomas no son como los casos de factoreo. Viste que los casos de factoreo tienen número. O sea, todo el mundo sabe lo que es primer caso, todo el mundo sabe lo que es tercer caso. Aunque en realidad en los casos de factoreo están mal enunciados así. Pero por costumbre ya todo el mundo sabe quién es quinto caso, quién es sexto caso. Por ahí, séptimo caso no la tenemos tan clara. El séptimo caso es aplicar el teorema de Gauss. Algunos dicen que es el teorema de Gauss aplicado a un polinomio de segundo grado, o sea, Bhaskara. Pero bueno, ahí empezamos a discutir, ¿viste? Ya con el séptimo caso. Estos no tienen nombre, ni siquiera esos nombres así medio superfluos que le ponemos a los casos factoriales. Muy bien. Entonces, recuperando este dibujo, ahora quiero que conversemos de otro tema. Fíjate. Tengo el espacio vectorial, el conjunto de vectores, el conjunto de escalares. No sé por qué siempre el conjunto de los escalares me queda más chiquito a mí, pero bueno, eso, disculpen, es un error de dibujo, ¿no? La ley de composición interna, la ley de composición externa, que a nadie se le va a querer ocurrir decir suma o producto en el teórico, a nadie, y los 10 axiomas. Este es el espacio vectorial. Y voy a definir, si ustedes quieren, así con otro color, como para estar súper seguros. El subespacio vectorial. A mí me parece, gente, que este gráfico puesto así es muy, pero muy didáctico. O sea, te muestra enseguida qué es un subespacio y qué es un espacio y qué es un subespacio. Al subespacio se lo denomina habitualmente con la letra W y al espacio vectorial habitualmente se lo denomina con la letra B. Lo que pasa es que no hay que equivocarse el B este con el B este. Guarda, Guarda. Quiero contarles bien qué es un espacio vectorial para que ustedes la tengan clarísima. Un espacio vectorial es una organización de vectores. Es una organización de elementos. Es lo que se llama una estructura algebraica. Y yo estoy casi seguro que esta es una palabra nueva para ustedes, estructura algebraica. Es una forma de acomodar los números, una forma de acomodar los elementos. Y cuando los elementos son muy raros, ya no se llaman números, sino se llaman vectores. O sea, salgo del conjunto K y ya necesito el conjunto B. Cuando las variables no son solamente una, y ya estoy en el plano, ya estoy en R3,
Yo estoy en R5, vieron que el álgebra se escapa de la cuestión geométrica. Hasta R3 puedo graficar y después de R3 ya no puedo graficar más. Bien. Entonces, voy a definir ahora una base. La base puede ser del espacio vectorial o puede ser también del subespacio vectorial. Gente, yo a veces la W se me hace así como si fuera redondito acá abajo, pero recuerden que esto es así, con ángulo. Si no parece una letra griega omega y no, acá no hay omegas para nada. Acá es todo W. Es el subespacio vectorial. Bueno, primer concepto que vamos a emitir acá. Un subespacio vectorial es un espacio vectorial en sí mismo. Así dice el concepto. Este es un concepto muy matemático y hay que conversarlo un ratito porque si no se te organiza un despelote que voy a decir. Como ahora resulta que el espacio vectorial, el subespacio y el espacio son lo mismo. No, guarda. Este subespacio vectorial no tiene por qué ser W y este no tiene por qué ser B. Esto es que un subespacio cualquiera mantiene las propiedades de espacio. No es que sea igual al espacio vectorial que le dio origen. Por ejemplo, el espacio vectorial B, me sale tan fea la verdad. El espacio vectorial B puede ser el conjunto de los vectores matrices 2×2, el conjunto de los números reales, la ley de composición interna llamada suma, la ley de composición externa llamada producto y los 10 axiomas. Y W, o sea, un subespacio de B puede ser el conjunto de las matrices 1×1, el conjunto de los números reales, la suma, el producto y los 10 axiomas. Acá podríamos decir los 4 axiomas, esto que discutimos recién con el Augusto, ¿no? Bueno, hay que ver si este conjunto arrastra los elementos que le son propios de las matrices 2×2. Bueno, esto sería un espacio y un subespacio. Entonces, fíjate, yo voy a decir que base de un espacio vectorial es un conjunto finito de cantidad limitada de elementos, no finito de flaco. Un conjunto finito de vectores capaces, de vectores linealmente independientes capaces de generar a todo el espacio vectorial. A todo el conjunto B o a todo el espacio vectorial. Voy a poner acá capaces de generar el conjunto del espacio vectorial. En realidad, estos vectores son capaces de generar cualquier vector B, en realidad. Ya, ahora explico. Cualquier vector B que pertenezca al espacio, al conjunto de vectores B. Claro, o sea, es base si es un conjunto generador. ¿Sabes? Lo que pasa es que la palabra generador surge de que sea capaz de generar, o sea, es como si fueran sinónimos. Cualquier vector, conjunto de vectores. Entonces ahora, como para ir preguntando, una base, ¿en dónde está? En todo este dibujo. Yo dibujé el espacio vectorial B y el subespacio vectorial W.
¿a dónde está el conjunto base? O El sea, espacio vectorial no estaría. Y una parte estaría en el subespacio vectorial también. acordate, Augusto, que ya hablaste, entonces ya no podés hablar más. Ah, perdón. No, no, yo digo ahora, yo pregunté y vos contestaste. El Augusto dice que está parte en el espacio vectorial y parte en el subespacio vectorial. O sea, según lo que yo entiendo, él dice que la base está acá. Entonces ahora ya no Profe, puede hablar. podría ser que la base esté en los, en los vectores, porque se me ocurrió un ejemplo recién, que una base podría ser, podrían ser los versores en R3. Ahí está, Que, pará, Andrés, pará. El Andrés dice que puede estar, que la base puede estar acá en el conjunto de los vectores, o sea, así. Dijo el Andrés, bueno, el Andrés tampoco puede contestar más. El Andrés dice que está ahí la base, porque puede ser los versores, qué sé yo. La respuesta de Andrés, la respuesta de Augusto es bastante cercana a la realidad, la respuesta de Andrés también, pero yo los estoy dibujando mal para que ustedes se vayan fijando que en realidad yo les estoy preguntando de qué color es el caballo blanco de San Martín. Cuando yo era chiquito, mis años de segundo grado siempre preguntaban, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Es una pregunta que en la misma pregunta está la respuesta. ¿Entienden ese concepto? Es un concepto matemático muy grosso ese. Fíjate. La base es un conjunto finito ¿de qué? Si es de vectores, ¿a dónde está? Y está en el conjunto de los vectores. O sea, la respuesta de Augusto, no. La voy a borrar. O sea, la respuesta de Augusto, como yo la escribí, gente, porque yo la escribí con bastante mala intención, ¿no? La respuesta de Andrés, me parece que se llamaba mi compañero que dijo esto, estaba correcta, pero fíjate, como yo la dibujé está mal, porque está perteneciendo al espacio y al subespacio. Entonces, fíjate la respuesta correcta. ¿Dónde está la base? La voy a dibujar con rojo. La base de W está en la parte de vectores que forma el subespacio vectorial, mientras que la base de B está en el conjunto de vectores que forma el que forma el espacio vectorial completo. Entonces ya van viendo que tengo dos cosas muy diferentes, que son la base del espacio y la base del subespacio. Tadeo dice en los vectores linealmente independientes. Lo que contesta Tadeo también era correcto, en el chat también es correcto, ¿eh? Pero ¿se dieron cuenta de la diferencia? Por supuesto que esto, si yo le hubiera dejado a Augusto y a Andrés y a Tadeo que me expliquen un poco más, casi seguro que ellos me iban a poder explicar esto, pero yo quería yo explicárselos, para que quedara así como súper cerrado el tema. ¿Dónde está la base? La base está en el conjunto de vectores que pertenece al espacio vectorial que estoy analizando. Si yo digo una base de B, va a estar en la parte de vectores del espacio vectorial B. Ahora, si digo, decime una base, mostrame una base, o dónde está una base del subespacio vectorial W, va a estar en la parte de vectores que pertenezca al subespacio vectorial W. Pero Eso es lo la que... base, ¿A dónde demonios perdón. está? Base. De nuevo, por favor, disculpen. No sé de quién estaba hablando, pero de nuevo. Perdón, se le escucha un poquito bajo. Ahora un poco mejor, Franco, ¿o no? Ahí está, ¿qué había dicho? Yo decía que la base del espacio vectorial B está en el conjunto B del espacio vectorial, mientras que la base de W está en el conjunto B
pero del subespacio vectorial. No sé si entienden esta. Pero después la base B no contiene también la base W o la base del subespacio. De nuevo, Franco, no escuché. La base del espacio vectorial no contiene la base del subespacio. Entonces, No, gráficamente. cuando analizamos el espacio vectorial, analizamos el espacio vectorial. Cuando analizamos el subespacio vectorial, analizamos el subespacio vectorial. Te cuento por qué. Porque puede ser que la base del espacio vectorial sea incluso de otra cantidad de vectores, que se llama dimensión, que ya vamos a ver eso. O sea, entender que la base del B incluye a la del W es un error importante. Ahora te muestro el concepto ese que vos preguntabas, que está muy bueno, pero ya te lo muestro. Te lo muestro gráficamente. Profe, una pregunta. Dame ¿Y la base CP7? Quiero mostrarle una cosa a mi compañero que me preguntaba recién, que no sé quién es, perdón. El que me decía que la base de B incluye la base de W. Pasa que si yo, por ejemplo, tengo una base de 10 números, perdón, de 10 vectores, entonces después en el subespacio, digamos otro número aleatorio, 4 vectores puede tener. Entonces técnicamente esos 4 estarían dentro de esos 10, pero... Tu concepto está clarísimo, pero está mal desde el punto de vista formal del álgebra vectorial. Mira por qué. De la geometría analítica incluso. Mira por qué. Imagínate un punto que está acá sobre el plano. Sobre el plano. Este punto P que está sobre el plano del piso, que tiene coordenadas según X, 3, y según Y, 2. Y según Z, 0. ¿Podemos decir que el punto P pertenece a R2? Porque tiene 2 componentes. No. No. Porque que la tercera componente sea 0 no quiere decir que el punto P pertenece al espacio vectorial R2. Pertenece al subespacio vectorial R2 cuando el espacio vectorial es R3. Parece un trabalengua, ¿no? O sea, P pertenece al subespacio vectorial R2 cuando el espacio vectorial es R3. Claro, que sea 0 la coordenada en Z no significa que no exista. Está ahí. ¡Carajo! Perfecto, Fede. Esa es la idea. Que sea 0 no quiere decir que no existe. Que sea 0 quiere decir que existe, pero que no está a ningún nivel de altura. Carlitos, ya te contesto lo tuyo, pero déjame salir de esta. Menos mal que el Fede lo dijo súper bien. Fíjense, gente, que quedó acá muy chiquitito, pero ese es el concepto. Que la tercera coordenada sea 0 no quiere decir que no existe. Quiere decir que yo estoy en un espacio vectorial de 3 dimensiones, o de dimensión 3. Eso es lo que mi compañero recién equivocaba cuando él decía, bueno, pero si tengo 10 componentes y tomo 4, seguro que esas 4 son un subespacio. Sí, pero tendré que hacer referencia a las 10. Ahí vamos, Tadeo, pará, déjame ver la pregunta anterior de mi compañero Carlos que estaba ahí. Esto es para pensar, gente. Esto de acá en rojo, de acá de abajo, es para pensar. Los vectores son independientes, son un subconjunto incluido dentro, hay chance que esa sea exactamente la dimensión. Sí, Carlitos, lo que vos decís es muy correcto, pero ahora lo analizamos. Ahora analizamos lo que decía Carlos. Ahora analizamos lo que dice Carlos porque hay varias cosas para tener en cuenta. Por favor, anoten claramente esto de que el punto P, el elemento P o el vector P, si vos querés, ojo que este P pertenece al vector, al conjunto de vectores, ¿no? Acá. Todo esto que estamos conversando acá
pertenece a esta parte, ¿no? Y me quedo con el concepto del Fede. Que la tercera componente sea 0 no quiere decir que no existe. Al contrario, existe. Cuando copien, doy vuelta a la página y sigo escribiendo alguna otra cosa. Che, loco, muy interesante esta discusión con respecto a las bases y a los subespacios y todo eso. Muy, muy interesante, gente. Profe, ahí el último círculo que hiciste dice que P pertenece al subvector que pertenece a R2. ¿O estoy leyendo mal? No, es una R. P pertenece espacio al vectorial. subespacio vectorial R2, es porque el espacio vectorial es R3. Ah, bien, bien. Gracias. Sí, está escrito medio como mi cara, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle un poco de onda a esa parte de la escritura. Profe, otra pregunta. Sí, Franco. ¿Es posible que estos dos espacios, es decir, el espacio y el subespacio, tengan la misma dimensión? Claro, cuando son iguales. Sí, Franco, cuando son iguales, es la única posibilidad. Ah, ok. Augusto, te escucho. No, era lo mismo que Franco, que no entendí muy bien cómo es el cuadrado ese de que parece de R2, pero en realidad es de R3. ¿Eso es lo que quiere decir? Claro, si vos lo ves a la ligera y analizás solamente el plano XY, el punto P es 3,2. Pero en realidad el punto P no es 3,2, el punto P es 3,20, porque no está en R2, está en R3. Claro. Ahí entiendo, gracias. Excelente. Voy a dar vuelta a la página para conversar de otra cosa. Dijimos que una base es un conjunto de vectores que son linealmente independientes y que son generadores, es decir, que generan cualquier vector B de B. Bueno, una base, imaginemos del espacio vectorial B o del espacio vectorial W, como vos quieras. Voy a escribir primero para el espacio vectorial, la base del espacio vectorial B. Es un conjunto, para que tratando de escribirlo genéricamente y estaba escribiendo cualquier valor. B1, B2, B3. Suponiendo que la dimensión de B es 3. ¿Qué quiere decir que la dimensión del espacio vectorial B es 3? Que un vector B1 que pertenezca al espacio vectorial B, te vas dando cuenta. Para, Augusto. Me vas entendiendo cómo escribo la notación, ¿no? O sea, B minúscula rayita es un vector y B grande es el conjunto de vectores del espacio vectorial. Para que un vector B1 pertenezca al espacio vectorial B, o sea, al conjunto de vectores del espacio vectorial B, tiene que tener 3 componentes, B1, X, ay, qué bárbaro, B1X, B1Y, B1Z. ¿Estamos de acuerdo? Y, bueno, un vector B2 perteneciente al espacio vectorial W, imaginemos que, disculpen, quiero poner que W es de dimensión 2. No tiene que llevar la misma flecha. El vector B2 que pertenece a W tiene 2 componentes, es decir, B2X, B2Y. Entonces, acá te das cuenta bien que el punto P o el vector P, si tiene coordenadas
3, 2, y el vector Q, que tiene coordenadas 3, 2, 0, no tienen un demonio que ver. ¿Te das cuenta de eso? O sea, no son el mismo vector. No son el mismo vector, porque este pertenece al W y este pertenece al B. Lo que pasa es que en realidad, y ahora vuelvo, fíjate, el vector de 2 coordenadas está acá, o sea, acá está P y acá está Q. Este P es 3, 2 y este Q es 3, 2, 0. ¿Entendés la diferencia? Cambia el nombre de los vectores, o sea, he sacado todos los vectores que no están en el plano, en el ejemplo. Para analizar el subespacio, W, que es un subespacio perteneciente al espacio, le he sacado todo lo de la tercera componente. Pero acá pertenece al espacio y cuando yo miro solamente 2 componentes pertenece al subespacio. Es una cosa para tener en cuenta, fíjate. La base del espacio vectorial, W, va a ser el vector B1 y el vector B2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el vector B es de dimensión 3, tiene la base de B, tiene 3 vectores de 3 componentes cada uno. Entonces, siempre hay alguien que dice, ¿y puede tener más o puede tener menos? Y te voy a decir... Depende de la base, ¿o no? No. Menos vectores que la dimensión. Es decir, si este B de dimensión 3, si la base tiene 2 vectores, no genera a todo el espacio. No genera todo el espacio, genera solamente un subespacio. Y más vectores que la dimensión son linealmente dependientes. Son linealmente dependientes. Es decir, que si yo tengo un espacio vectorial de orden 4, de dimensión 4, perdón, y tengo una base B1, B2, B3, B1, B2, B3, estoy generando un subespacio de dimensión 3 que está incluido en el espacio vectorial de dimensión 4. Mientras que si tengo una base de B1, B2, B3, B4, B5, o sea, un conjunto de más vectores que la dimensión, los vectores son linealmente dependientes y entonces me salgo de la definición. O sea, cuando yo quiero ver si un conjunto es base, lo primero que trato de ver es si son linealmente independientes. Si son linealmente dependientes, ya no lo son. Y entonces, yo he dado ahora una pista de qué demonios hay un conjunto generador. Un conjunto generador es esto, que genera en cualquier vector B del espacio vectorial B. A ver, fíjate, mira, yo tengo acá el conjunto B. El espacio vectorial es más gordo, ¿no? Anda por acá el espacio vectorial, pero no le vamos a dar mucha bolilla. Miremos solamente el conjunto B. Tengo acá un vector B1, un vector B2, porque el espacio vectorial es de dimensión 2. Y acá tengo un Bn. Bn es cualquiera. Bn se puede expresar como combinación lineal de B1 y B2. Es decir, alfa B1
más beta B2 es este. Y este es cualquier vector perteneciente al espacio vectorial de dimensión 2. Entonces, cuando yo te pregunte, Tadeo, yo digo que sí, que una base siempre se puede definir para los espacios vectoriales que nosotros manejamos siempre. ¿Habrá algún espacio vectorial súper recontra rarísimo que no tiene bases? No lo conozco. Sinceramente no lo conozco. Para mí todos los espacios vectoriales tienen base. Para contestar un poco la pregunta de Tadeo. Entonces yo tengo un conjunto, imagínate, tengo el espacio vectorial B es el espacio vectorial de dimensión 3. Y tengo un conjunto de vectores, que es el vector 1, 3, 5, 2, 1, 4, 0, 3, 0. Y entonces me preguntan, ¿es base del conjunto vectorial, del espacio vectorial R3? O sea, este conjunto B no sé si es base. Este es un conjunto, el conjunto de vectores B. Bueno, lo primero que tengo que ver es si son linealmente independientes. ¿Cómo lo hago? Bueno, en el práctico han hecho una matriz para demostrarles que igualan a 0 y calculan los valores de K1, K2, K3, tal que si me dan el vector 0, o sea, gente, esto es B1, esto es B2 y esto es B3. Hacen K1, B1, más K2, B2, más K3, B3, lo igualan a 0, hacen una matriz ampliada, y si los únicos escalares son los escalares 0, son linealmente independientes. Esa es la forma de demostrar. ¿Y cómo hacemos para demostrar que estos tres vectores generan cualquier vector del espacio vectorial? Bueno, entonces ponen igual K1 B1 más K2 B2 más K3 B3 igual a B1 B2 B3, y si el conjunto les da también un vector linealmente, los vectores linealmente independientes, pero con B1 B2 B3 en vez de con ceros, cualquier vector del espacio vectorial se puede definir con K1, K2, K3, con escalares en los vectores de la base. Entonces, esto es un ejercicio del práctico que ustedes tienen que manejar también para el teórico. Me lo tienen que poder explicar en el examen. O sea, si vos promocionaste el práctico, no te olvides de esto, porque te lo voy a preguntar en el teórico también. ¿Preguntas? Profe, también se podrían comprobar directamente los dos juntos si se igualaba, o sea, si el determinante de la matriz era distinto de 0. También. También hay dos o tres. Hay dos o tres formas de hacerlo. La verdad que yo me acuerdo de esta nada más. Discúlpeme que a veces cosas del práctico me las tengo medio olvidadas. Augusto, te escucho. No, era la duda si al final el conjunto B sería base. Y si cumple estas tres cosas, si cumple estas dos cosas, sí, si no, no. Ah, ok. Tendría que reducir la matriz y ver si realmente... Yo entiendo que sí. Medio más o menos por los valores, qué sé yo. Claro, o sea, habría que ver si son linealmente independientes, pero la cantidad de vectores sí la cumple, son 3. Claro, por lo menos sí, o sea, si yo puse acá 4 vectores ya no, si puse 2 vectores ya no, por esto. Claro, entonces si, por ejemplo, si hubiera 2 vectores, si tuviera B1 y B2, no forma todo el espacio, y si tuviera un B4, son todos linealmente independientes, pero no es base, no están dentro de la base. ¿Así sería? Con este concepto, Augusto. Menos vectores que la dimensión, tal cosa. Más vectores que la dimensión, tal cosa. Ah, dependientes.
Gracias. Absolutamente siempre, absolutamente siempre. Cuando uno entiende la pregunta que hizo, parece una pregunta tonta, ¿viste? Pero no lo es. Pero no lo es. Por último, y no por ello menos importante, al contrario, importantísimo siempre. Voy a volver a repetir de nuevo el dibujito de espacio vectorial, conjunto de vectores, conjunto escalares, ley de composición interna, ley de composición externa y 10 axiomas. Y ustedes me van a permitir que lo voy a hacer más gordo porque necesito. Dijimos que las bases están acá. Fíjense un detalle. Yo puedo tener una base del espacio vectorial y puedo tener otra base del espacio vectorial. Entonces a este le puedo poner base 1, a este le puedo poner base 2, y así sucesivamente. Existen infinitas bases en un espacio vectorial. Ese es un concepto matemático importantísimo. Y entonces, si yo tengo que una base del espacio vectorial es, por ejemplo, el vector B1, B2, B3, suponiendo que el espacio vectorial es de dimensión 3 y el conjunto de vectores es de dimensión 3, y un vector cualquiera B sub n perteneciente al conjunto B sub n, y la base del espacio vectorial 2, es decir, la otra base, tenía una base y otra, que serían por ejemplo, los vectores, qué sé yo, B1, B2, B3. Entonces ahora pregunto, este vector B1, ¿cuántas componentes tiene? Siempre pregunto lo mismo, siempre a esta altura del desarrollo. Ahora tendré 3. 3. B1 tiene 3, porque pertenece al espacio vectorial, al conjunto de vectores de dimensión 3. Entonces tiene 3 componentes. O sea, tiene. Puede que una componente sea 0, pero tiene 3 componentes. Perdón, ¿cómo? Que puede ser que una componente valga 0, pero tiene 3 componentes. En el espacio vectorial 3. Lo que dice mi compañero Gaspar está impecable, pero es una acotación que yo no haría, porque para mí el 0 es un número. No es un número que tenga nada en especial. Viste que en análisis matemático, cuando hacemos límite o cuando hacemos derivadas, integrales incluso también, pero con el límite, si tenemos un 0, tenemos que abrir los ojos grandes porque siempre un 0 me trae lío. Acá el 0 es un número común. Por eso que dice Gaspar, yo no le estoy dando mucha importancia, porque total, 0, 8 o 25 millones es lo mismo. ¿Sí, Gaspar? ¿Me entendés de lo que aclaraste? Tu aclaración es impecable. Pero, yo voy a decir una cosa que suena mal, Gaspar, pero tu aclaración no suma. Sí suma porque estamos aprendiendo, pero no suma al hecho de que el 0 sea algo diferente. No suma porque es 0. No suma porque es 0, dijo. Sí, gracias. El elemento neutro es la suma. Sí, pero acuérdate que acá estamos en espacio vectorial y yo puedo definir la ley de composición externa con otro 0. Guarda con eso. Che, bueno, no nos metamos en semejante de pelota. Che, yo tengo dos bases, ¿no? Una base 1 y una base 2. La base 1 tiene vectores B1, B2, B3, y la base 2 tiene B1, B2, B3, pero B corta. Bueno, fíjate. El vector Bn yo lo puedo escribir según la base 1, como
alfa por B1 más beta por B2 más gamma por B3. ¿Te das cuenta que este B1 y este B1 son cosas diferentes, ¿no? O sea, este B1 es el vector B1 perteneciente a la base 1, mientras que este B1 es la base, por eso no tiene vector acá arriba, ¿no? O sea, esta es la base 1. Mira, para que quede más claro, lo voy a escribir un poco más claro, medio redundante, pero está bueno que quede claro. Esto sería la base del espacio vectorial 1. Creo que ahí está súper claro. Para que quede clarísimo que este B1 y este B1 no tenían nada que ver. Che, loco, fíjate que ahora el B sub n, o sea, el mismo vector, yo lo puedo escribir como un vector según la base del espacio vectorial 2. Como K1B1 más K2B2 más K3B3. ¿Entendiste eso? ¿Qué elemento matemático me da como resultado esta suma? O sea, ¿qué tengo acá? ¿Qué obtengo? Es una suma. Tengo un vector. Es una suma. Esta suma es la ley de composición interna. Como es la ley de composición interna, acá voy a obtener un vector. ¿Entendiste? Mira que eso también te lo pregunto después. Si sumás perritos con perritos, obtenés perritos. Esta es la definición dulce de la ley de composición interna. Es una definición así, con mucho sentimiento. Perritos, ¿no? Perritos, perritos. Es como cuando a los nenes chiquitos les enseñás a sumar. Lápices con lápices o dedos con dedos. Los nenes chiquitos cuando hacen 3 más 4, ¿cómo suman? Y con los dedos. Cuando le dijiste 4 más 7, lo mataste. Y es la razón por la cual no podés sumar volumen, no puedes comparar volumen con superficie, porque eso es sumar manzanas con naranjas. Sí, Gaspar, sacaría solamente de tu concepto, que está impecable, sacaría la palabra comparar, porque comparar no es sumar. Comparar no, porque es, digo, por ejemplo, hay una forma geométrica que es un cuerno que tiene superficie infinita, pero volumen finito. Por eso ahí surgen problemas de que podés llenar el volumen del cuerno, pero al llenar el volumen del cuerno también estás cubriendo toda la superficie. Y eso surge de este problema de que a veces es difícil diferenciar entre volumen y superficie, o sea, entre dos cosas que son completamente diferentes y no están relacionadas. Voy a traer el ejemplo de nuestro compañero un poco más acá. No puedo sumar volúmenes con superficies. Esto no lo puedo sumar. Sí lo puedo multiplicar. O sea, ¿se pueden multiplicar magnitudes diferentes? Sí. Pero sumar, o sea, suma algebraica no. Porque no existe la ley de composición interna de elementos de distintos espacios vectoriales. O sea, esto sería una ley de composición interna de dos conjuntos de vectores. Y lo del volumen y lo de la superficie lateral infinita, me parece que habría que analizarlo en otro contexto. La verdad que no conozco el tema y podríamos conversar un poco más de eso más adelante. ¿Sí? Si te parece. Sí. Si funcionara WhatsApp, mandaría cuál es la figura específica, pero bueno. Sí, funciona WhatsApp. ¿Ya funciona? Sí. Desde ayer al tarde ya funciona. Si mandar la figura, lo miro como una cuestión así de tratar de aprender algo nuevo, como siempre. Pero bueno, ojo con esto porque es importante. Ahora, a lo que veníamos, fíjense. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto también.
fíjense una cosa muy importante. Estoy pudiendo expresar el vector b sub n, un vector cualquiera, perteneciente al conjunto de los vectores, según la base B1 y según la base B2. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, fíjate esto. Estoy pudiendo expresar el vector B sub n con B1, B2, B3, según escalares alfa, beta y gamma, y estoy pudiendo expresar el vector B sub n según escalares B1, B2, B3, con vectores B1, B2, B3 distintos de B1, B2, B3, con escalares K1, K2, K3 distintos de alfa, beta y gamma, porque es según la otra base. Entonces acá tengo según una base, según la otra. Entonces debe haber una forma de poder expresar el vector B sub n. ¿Por qué? ¿Por qué tan feo? Hay seguramente una forma de poder expresar el vector B según la base B1 y según la base B2. Bueno, esa forma de poder expresar es lo que se llama matriz de cambio de base. Esto es lo que se llama matriz de cambio de base. Y quiero saber si ya han visto esto en el práctico. No, todavía no. Vimos transformación lineal. Claro. Bueno, Esto sería lo de la base de transición. claro. Matriz de cambio de base o matriz de transición, sí. Entonces, ¿sí lo vieron? ¿Matriz de transición lo vieron? No, yo porque me puse a ver videos. Lo mencionamos, pero no ahondamos en ello. Bueno, Claro. bien. Ya le pido al ingeniero Blearolo que vuelva porque esto lo tiene que dar porque se lo van a preguntar en todos los prácticos. O sea, entiendo que vaya por la parte de aplicación lineal, pero puede volver a explicarles esto. Es una matriz desde el práctico. Escuchen, gente. Es una matriz que permite... por otra? No, pare. La matriz, eso es la operación, Augusto. Acordate siempre que yo hago siempre mucha diferencia. Hago siempre mucha diferencia entre lo que es el concepto y cómo lo encuentro. Ah, ok. ¿Te acordás que varias veces yo los hago pisar el palito con qué es el rango de una matriz? Y cuando dicen es la cantidad de filas no nula de la matriz reducida por fila, a mí me da un ataque de caspa. ¿No? Porque eso es cómo se encuentra, no. Eso es cómo se encuentra, no el concepto. Bueno, esto es más o menos lo mismo. La matriz de cambio de base es una matriz que te permite expresar un vector que conoces según una base y lo podés expresar según otra base. Y voy a dejar el concepto ahí abierto, cosa de que ustedes lo vean en el práctico el lunes y el martes lo volvemos a ver. Y aplicaciones lineales, por supuesto. En una matriz que te permite expresar otra base distinta mediante una base. Es la matriz que te permite pasar de un vector expresado en una base al mismo vector expresado en otra base. Ah, ok. Ah, cierto, Fer, es como dice la Fer, el lunes no tienen porque es feriado. Ah, sí, Bueno, porque es no sé. feriado. Vamos a ver un ejemplito pavo ahí en el teórico y seguimos adelante. Pero Ahí mandé en el grupo con profe la figura que decía yo. Listo, Gaspar, ahora lo veo. Digo, eso es una curiosidad. Bueno. Un poquito de trivia matemática. La trompeta de Gabriel. De Gabriel. Y la trompeta de Gabriel es de qué, del arcángel Gabriel, ¿es? No sé. No sé de dónde viene el nombre. Nos vamos de repente del álgebra vectorial al esoterismo total. Al esoterismo geométrico.
Claro, y después, no, y después terminamos viendo Lucifer de Netflix. Sí. No se Sabemos pierdan, no se pierdan Lucifer, una serie de aquellas. Bueno, para los que nos gustan las cosas que no tienen mucha... que son una pérdida de tiempo total. Bueno, Lucifer es eso, es una serie para perder el tiempo. Gente... Ah, la del Diablo en Los Ángeles, sí, es buenísima. Bueno, lo que pasa es que a mí me encanta porque todos esos personajes así rebuscados y súper que uno espera una cosa, que sean una cosa y después son otra, ¿viste? Bueno, me encantan los personajes de dos caras. Varios, ¿no? Principalmente el personaje de dos caras de Batman, Harley Two Faces, me encanta. Puso la FER, matriz de cambio de base, la matriz que permite expresar un vector expresado en una base, al mismo vector expresado en la otra. Me encanta, Fer. Está súper conceptual el texto este que ha escrito hoy la Fer, ¿eh? Está bastante bien. Cambiaría ahí algunas cuestiones semánticas, pero el concepto está espectacular. Tómenlo de ahí, mírenlo y lo ponen en su cabeza como más les guste. Recuerden que los conceptos son propios. Cuando yo digo, che, tal compañero nuestro escribió tal cosa y está bueno, porque, bueno, eso vos lo podés escribir y modificarlo. Las definiciones no, la definición es la definición. El concepto es lo que a vos te quedó redondeado en tu cabeza. Los ingenieros manejan más conceptos que definiciones, según mi entender. Bien. Damas y caballeros, los voy a dejar porque a las 12 tengo otra reunión. No, como siempre, sin antes agradecerles la enorme atención. Sí, perdón, Gaspar. ¿No? ¿Está todo bien? Bien. La atención, les decía, y el aporte, y las risas, y los chistes, y todo, ¿no? O sea, recuerden que sí, yo creo que estuvo buena, Fer, creo que estuvo buena la clase. A veces me quedo con gusto a poco de las clases, pero si fuéramos más rápido entenderíamos menos, y la verdad que eso me jode, un poco. El tema de ir rápido, salteando temas, total, hay que llegar a fin de año. Tengo mi mirada con respecto a eso. Creo que más rápido que esto, perderíamos la mitad de nuestros compañeros en el camino, y eso es malo. La ingeniería sola, las materias de primer año solas se encargan de ir abandonando gente. Y eso hay que tratar de siempre evitarlo. ¿Cómo? Y bueno, intentando poniéndole un poco más de pila, un poco más de onda, un poco más de estudio de la parte de ustedes. Y bueno, quiero recordarles que desde esta tarde tenemos tutorías presenciales de álgebra, entonces, en la Facu, en el aula 202. Para los que no conocen la facultad, el aula 202 es una de las aulas más grandes que tiene la facultad, en el edificio central, el edificio de la entrada nomás. Ahí está, en el segundo piso está el aula 202. La ingeniera, ahora ya casi doctora en ingeniería, Luciana Boneto, va a dar la tutoría de álgebra, como siempre. Mañana, si Dios quiere, tenemos tutorías de física en la misma aula. El jueves, en la misma aula, en el mismo horario física, y a las 3 el jueves, análisis 1. Y a las 5 análisis 2, por supuesto, con la contadora Paola Dofo, que también siempre un placer, un enorme privilegio tenerla ahí dando tutorías de análisis 2. ¿A qué hora, profe? ¿A qué hora qué? Mira, álgebra y física hoy y mañana de 5 a 7. Eso quería preguntar, no había escuchado. Ok, perfecto. Me parece que lo voy a poner ahora en el grupo. Lo pongo ahora en el grupo todos los Dale. horarios. Profe, una pregunta. No, ¿me tengo que inscribir en algún lado o ya puedo ir? Porque escuché que la clase pasada dijo algo sobre cupos o algo. Lo que pasa, Andrés, ahora ya no hace falta que te inscribas, porque en realidad lo que estaba queriendo con la inscripción era ver cuánta gente había. Porque la verdad es que manejar un grupo de 5 personas, o 20 personas, o 140 como hay hoy hay 140 inscriptos para física, para mañana para física, hay 100 y pico para álgebra.
es un número. Entonces, esos números a mí a veces me asustan. Yo creo que muchos de nosotros tenemos ganas de volver a la facu. Y vernos, y bueno, no se puede estar muy cerca, es cierto, pero estar a 1 metro siempre es mucho mejor que esta situación de la pantalla. No quiero decir ningún apelativo negativo, porque en realidad ya se está terminando lo de la pantalla y eso está muy bueno para mí. Andrés, ¿está claro entonces? De 5 a 7 álgebra, de 5 a 7 física 1, de 3 a 5 análisis 1. Ya lo pongo en el... Perfecto, profe. No, me estoy re feliz por la noticia. Nombres de los profesores, porque eso también está bueno. Ir conociendo los nombres de los profes está bueno. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Gente, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Que anden muy bien. Chau, chau. Profe, Chau, yo profe. estoy Muchas viendo gracias por la todavía. clase. Yo todavía estoy viendo si puedo definir